En otra oportunidad he manifestado la relevancia que hoy en día tiene el trabajo de la clínica con niños y adolescentes. Cada vez más son los padres que acuden a la consulta psicológica para poder encontrar una explicación y resolución de los problemas que les aqueja, ya sea directamente por el comportamiento de sus hijos o por el vínculo que ellos establecen con los mismos desde sus respectivos roles. Me parece importante entonces poder expresar en esta algunos conceptos sobre uno de los principales motivos de consulta de los padres de adolescentes, que es el consumo de droga. Voy a hablar un poquito en primera instancia de algunas características de este periodo de vida que es la adolescencia. El adolescente tiene que cristalizar una identidad, donde logra delimitar en principio su yo, tener una intimidad, comenzar a diseñar un plan de vida. Podía llamarse un proyecto existencial y empezar a sostenerse más allá de los padres. En este caso inicia la tarea de comenzar a ser padre de sí mismo. Esta cristalización de identidad necesita transcurrir un proceso progresivo de lo que llamamos diferenciación. La palabra diferenciación que deriva de diferre, que quiere decir espaciamiento, tomar distancia, tener un espacio propio en el plano del humano, personalizarse. Esta diferenciación progresiva es una característica típica en el plano biológico y en la vida entonces tiende a una mayor complejidad, pero es función de esta diferenciación progresiva el cambio hacia un hombre, hacia una complejidad pluricelular de hombre. En el hombre esta diferenciación trabaja como en el niño desde la homogeneidad, es decir, desde lo igual con el otro. En este caso, el niño como tal está fundido emocionalmente con sus propios cuidadores o protectores maternos. Entonces, ese paso hacia la diferenciación progresiva tiene en la adolescencia su punto de giro fundamental. La diferenciación tiene 3 momentos. Podríamos decir que hablamos de una diferencia generacional, la diferencia desde la relación endogámica a lo exogámico y la diferencia desde el quehacer desde niño, lo que llamamos praxis social infantil, a una praxis social adulta. La diferencia generacional, en este caso, resulta de ese interjuego de relaciones familiares en que se da ese intercambio entre los padres y el hijo. El niño joven, ese adolescente, o sea, una mezcla cambiante, digamos, entre el niño que deja de serlo y un joven que aún no lo es. Deja de ser hijo para pasar a convertirse en padre en primera instancia, de padre de sí mismo, para después más adelante comenzar a ser el padre de otros. El adolescente transcurre esta diferenciación con los padres y el cual le lleva a emprender una dura tarea, en este caso de hacerse cargo de sí mismo. Este trabajo que después va a resolver ya siendo joven, que es una etapa posterior a la adolescencia. Surge así una identidad, con autonomía, propia norma, exige ver sus propias normas y salir y desprenderse de la heteronomia, que es el otro que me pone normas, las normas en este caso que eran de niño, que eran de los padres. Esta diferenciación generacional tiende entonces a llevarlo como persona, a moverse como identidad que depende de todo un pasado de vínculos, como decíamos hoy,
estructurantes y fundador del psiquismo. De no existir estos vínculos estructurantes que se da con la familia, con estos padres, ya sea por ausencias o abandonos o no reconocimiento legal, etc., este proceso de diferenciación de alguna manera se vería resentido. Este vínculo entonces emocional es una necesidad de todo ser, ese vínculo primario que establece con los padres, ya que satisface el principal anhelo que todo humano tiene, que es el de reconocimiento. El hombre se abre al deseo de ser, pero también necesita ser reconocido por el otro. La infancia muestra este escenario de deseos mutuos que se dramatizan en cientos de anécdotas entre padres e hijos. Así vemos que en la adolescencia, por ejemplo, se da anecdóticamente, como decía, esas situaciones en las cuales el adolescente pide una opinión para deliberar por cuenta propia si quiere o no quiere hacerlo. Yo recuerdo un ejemplo de una madre en consulta que me decía: mi hija me pide que yo la deje vestirse sola, pero cuando se terminó de vestir me dice: mamá, no sé, ¿qué me pongo? Esa es una clásica visión de esa lucha que se da entre ese desear desprenderse y ese deseo también de seguir con ese vínculo básico, ese vínculo principal que se da de reconocimiento con esos padres. Es así que cuando el proceso de ese reconocimiento, esa primera instancia en la cual se ven apegados al deseo y a la norma de los padres, se ve deteriorado desde estos inicios de la infancia, es una situación en la cual se ve un desconocimiento o una dificultad de hacerse cargo de sí mismo. Hay una dificultad de esa autonomización. El adolescente puede estructurarse con esa fachada pseudo-independiente, pero en el fondo necesita depender de alguien o de algo. Es así también donde vamos a ver que puede adquirir un lugar la droga, un líder carismático o un grupo que le brinde identidad, cuando justamente no tiene ese vínculo bien establecido con sus padres. Es así que damos paso a un nuevo momento de la diferenciación, que tiene que ver con ese pasaje del núcleo infantil de pertenencia a un plano de la elección sexual, el cual es fundamental. También hablamos de una diferencia desde esa praxis infantil a la praxis adulta, obviamente que está marcada por el camino del proyecto y estilo de vida que se concretiza en la juventud. El trabajo adquiere aquí una dimensión esencial, el trabajo como una praxis que de por sí mismo genera un cambio en lo que lo vive, escuela de deberes y derechos que fraguan una ética propia. Es así de esta manera que se comienza un proceso de aprendizaje social. Se incluye el individuo en una orgánica que puede ser la organización laboral, social y familiar. La identidad, resumiendo, reconoce 3 hitos fundamentales: la autonomía, la elección sexual y la aceptación de la autoridad. Para que todo este proceso de culminación, de cristalización de la identidad se dé, es necesario justamente un proceso familiar continente. La organización familiar sostiene cada uno de los momentos que necesita el adolescente de crecimiento. La lucha por la autonomía pasa por momentos de aguda dependencia o de extremo desafío. De esta manera, si el adolescente tiene un yo débil, va a necesitar una fuerza extra para cumplir con este desafío. Si tanto la familia como la sociedad le muestran que es la droga que equivale a ese combustible adecuado para enfrentar las exigencias de este proceso, entonces él podrá poner en marcha la experiencia del consumo de drogas.
En síntesis, si nos colocamos ante esta realidad que debe enfrentar el adolescente de esta época, si le sumamos la ya de por sí estresante tarea de asimilar los cambios propios de ese crecimiento, es fácil comprender por qué lo consideramos una población de alto riesgo.